Y bueno, después de esta pequeña pausa, como hemos prometido, tenemos aquí a una invitada que vuelve. Ya es más que una invitada, es una amiga de la guarida, ya que estuvo con nosotros hablando del Hobbit en el programa número 12 de la sexta temporada. Y volvió años después con una carrera bastante más impresionante también en el programa 24 de la octava. Y hoy regresa para hablar de una de las sagas más importantes de la ciencia ficción. Y esa es Carolina Jiménez. ¡Bienvenida! El retorno. Encantadísima de estar aquí. Muchas gracias, Asier. Esto ya es como estar por casa, así que un placer. Gracias por invitarme de nuevo. No, no, un placer, el placer es nuestro. Y bueno, como ya hemos dicho, es la tercera vez que vienes por aquí. Y me gustaría saber, pues bueno, cómo, De muchas, que quedan. exactamente, cómo ha cambiado tu vida profesionalmente desde esa última vez que fue en julio de 2021. Ostras, no, bueno, no ha llovido casi. 5 añitos ya. Pues bastante. Han sido moviditos. ¿Estaba yo ya en Canarias? No, yo creo que todavía No, 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 claro, estaba en Canadá. estabas en Canadá Estaba en todavía. Canadá. Sí, Pues sí, ahora sí. vivo en Canarias, imagínate lo que ha cambiado las cosas. Efectivamente, pues sí, pues en esos años ha pasado un poco de todo, que si una pandemia, que si un meteorito, que si una mudanza, que si yo qué sé. Pues yo estoy muy contenta, me he venido para Canarias primero porque aquí no hay invierno, que en Canadá sí, y porque estoy más cerca, que Canadá tiene para exportar invierno si quieren, y porque estoy más cerca de la familia también, que empieza a tirar después de... Durante la pandemia todos entendimos ciertas prioridades Sí. y tengo a la familia, yo soy de un pueblo de Madrid, como sabes, y tengo la familia ahora mucho más cerca que antes, aunque no lo parezca. Y les veo mucho más a menudo y es todo mucho mejor. Y me he tenido que reinventar un poco profesionalmente, pero aprendiendo un montón y avanzando un montón. Como tiene que ser. Siempre, pues, siempre aprendiendo. Y bueno, echando un poco la vista atrás, ¿hay algún proyecto del que ahora te sientas más orgullosa que hace unos años? De los antiguos que en su momento no y que ahora sí, o de los... Sí, sí, eso. Sí. Exactamente. Pues fíjate que ha habido películas que con el paso del tiempo, que eso nos pasa a todos, yo creo que nos pasa a todos, hay películas que por lo que sea en su momento te cabrean, por ejemplo, o no te molan y cuando pasa el tiempo las ves con más indulgencia y con más cariño. Sí. Y yo creo que puede ser el caso a lo mejor de Prometheus, fíjate, Toma ya. que por ejemplo, que Está... Prometheus fue un proyecto que a mí me cabreó mogollón Ajá, ajá. como película, en el que trabajé yo, claro, yo muy fan de la saga, me cabreó mucho como película y con el tiempo he aprendido a perdonar sus faltas y a ver sus virtudes y la disfruto mucho más. Estoy mucho más orgullosa de aquello porque yo soy una persona más calmada también. Te diré que no solamente es cosa tuya, hay mucha gente que se está reconciliando con Prometheus, efectivamente. Hay películas que llevan tiempo de reposo, ¿eh? Algunas más que otras, pero sí. Y con Terminator, por ejemplo, Terminator, la última de Terminator también me ha pasado algo parecido. No, Terminator, la última no me cabreo, pero sí que la veía con más ternura y ya la veo ahora con más profesionalidad. Es decir, creo que la última entrega es bastante más digna que las anteriores. Ya lo veo ahora también con más claridad, yo creo. Es Fíjate. precisamente va ahora mismo para ti, ¿qué significa Terminator como aficionada al cine? Hombre, Terminator como concepto, como universo, como saga, pues a mí me cambió la vida como a muchos. Y no la uno, la dos, evidentemente, porque es de esos extraños casos en que, en mi humilde opinión, la dos supera la uno. Hay mucho. De hecho, la uno yo creo que es una película que he visto como mucho una o dos veces. Ajá. Y la 2 la habré visto 37, no lo sé. Y efectivamente por los efectos visuales que supuso Terminator 2, que fue una de las películas más rompedoras en el mundo de los efectos visuales, a mí me cambió la vida, junto con Parque Jurásico, ¿Cómo no? o qué sé yo, Toy Story, o Abyss, o El Señor de los Anillos. Son películas que a mí me han hecho quererme dedicar a lo que me dedico. Así que de repente me toca trabajar en la última. Y después de las anteriores,
que estábamos todos como diciendo, ay, 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 a ver lo que viene ahora, que además viene Arnold, que ya tiene su edad, a ver qué va a hacer, y viene Linda, que también tiene su edad, y de repente es una entrega muy honrosa, mucho, hace honor a la 2 perfectamente y permite ignorar las posteriores, que es lo que queremos hacer todos, así que muy contenta de haber trabajado en Dark Fate. Pues efectivamente nosotros la estamos... Bueno, justamente hablamos después de todo esto, pero como esto es un metapodcast, la verdad que yo creo que le estamos dando el sitio que merece a Dark Fate. Pero bueno, yo creo que la gente se tiene que dar cuenta también de eso. Darles tiempo, darles tiempo. Y bueno, ya en perspectiva, ¿cuál es tu película favorita de la saga? De Terminator, la 2. La 2, ¿verdad? Y luego... Sí. Y luego Dark Fate. Lo sabía. Es que no hay mucho misterio, yo creo. ¿Tú crees que Dark Fate entendía realmente el espíritu que quería llevar Cameron a la saga, no? De hecho, es la 2,5. No es la 6 o la 7, ya no sé cuántas hay. Es la 2,5. Con lo cual, sí, evidentemente. Y vuelve el elenco y nos habla directamente a los amantes de la segunda, creo yo. Totalmente. Pero bueno, antes de entrar en materia... ¿Y la tuya? A la mía, la 2 también. Ah, vale. La mía, la 2 también. Pero sí que es verdad que como creo que lo diremos luego, que creo que decimos el top, para mí es la 2, luego la 1, luego la 3 y luego esta, Dark Fate. A mí la 3 me gusta... No, la 3 no, la 4, la de Salvation. La 3 la tengo la última. ¿Ves? Es que No me yo gusta. también tengo un poco de confusión. Fíjate que eso me pasa a mí también. Me ha pasado con Alien. Ujú. Valorar muchísimo más con el tiempo la 3. Ajá, sí, ¿eh? Yo es que la 3 la tengo atravesada, sí que es verdad que he vuelto a verla Sí, ¿no? y la versión extendida mejora, la verdad, pero Pero es sí, una de esas películas que como las siguientes han sido tan malas, vuelves a atrás y dices, pues no está tan mal. puede pasar. Pero bueno, sí, metiéndonos antes de meternos, como decía, en más cosillas de Terminator, me gustaría saber, bueno, me gustaría que explicaras aquí, ya que como hiciste en órbita laica, una anécdota, y es que, si no tengo un malentendido, tú sales en la peli. Yes. No Cuéntanos. solo salgo en la peli, pues déjame darte el titular que mola y luego lo desmontamos. Vale, Pero vale. hago de Sarah Connor. Toma ya. Oh, iba a hacer un solo en casa, pero no puedo, tengo el micro. Pero sí, el titular es que Sarah Connor está interpretada en esa película por Linda Hamilton y por mí. Y ahora voy a explicarlo para que no parezca que me he vuelto loca. Está interpretado por mí durante 2 segundos que dura una Sarah Connor digital que ocupa unos 5 píxeles en la pantalla durante sí, un segundo y medio. Bueno. ¿En qué parte? Al final. Es como a la mitad tirando para el final, Ajá. en la escena... Ahora contamos la tontería, Vale, pero vale. bueno, en la escena en la que salen las chicas del agua después de caer por la presa, caen por la presa, caen en el río, tal y cual, y salen por la orilla y están cojeando y tal cual. Y entonces el Terminator malo, que tiene que haber uno obviamente, sale del agua, sale de la superficie del agua y con la visión esa de pi, 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 de escáner, las escanea, las localiza como en textura de esta térmica, Sí. visión térmica, y entonces hace un zoom y hay 3 personajes en visión térmica, así que son unos píxeles digitales que son ellas, las 3 cojeando. Vale, Ajá. pues esa Sarah Connor cojeando, esa cojera es mía. Y la explicación es que evidentemente esa no es Linda Hamilton, es una Sarah Connor totalmente digital, y cuando hay que hacer un personaje totalmente digital muchas veces se utiliza la técnica del motion capture, que es la captura de movimiento. Es decir, los actores estos que se ponen el traje de velcro con la pelota de ping pong se mueven, hacen la actuación que tengan que hacer y su movimiento queda registrado y se puede pasar a un personaje digital que hace los mismos movimientos que ha hecho el actor. Pues los animadores suelen hacer sus propias interpretaciones de motion capture. Se me acaba de caer el tapón de la botella, perdón. Hacen sus propias interpretaciones de motion capture porque muchas veces el animador es el que mejor sabe lo que quiere que el personaje haga
cuando se mueve. Entonces ellos se ponen el traje de velcro, los que se atreven y les apetece, y entonces se mueven, hacen sus caídas, sus peleas, o no sé qué, entonces lo registran y tienen una librería de caminares, de cojeras o de gestos que después pueden utilizar en los personajes. Pues había que cojear con una escopeta al hombro. Ajá. Y en ese momento eran todo animadores, hombres, no había animadoras. Entonces necesitaban una cojera femenina, que parece que no, pero hay diferencia, no cojean lo Hombre, claro. mismo los hombres que las mujeres. Entonces, como no había animadoras para ponerse el traje y hacer la interpretación, y saben que yo me apunto a un bombardeo, y el departamento de layout, que es el mío, y el de animación están al lado y me conocen, pues se me acercó uno de los animadores y me dijo: "Oh, Carol, ¿qué te apetece ponerte el traje de velcro y cojear un rato de Sarah Connor?". Digo: "¿Cómo?". Digo: "Vamos para allá". Y efectivamente teníamos el estudio de captación de movimiento, lo teníamos en el sótano, que es una habitación así con cámaras digitales y con no sé qué. Me puse el traje y pues cojeé, hice varias cojeras y varias cosas. Ya aprovecharon y dijeron: "Ya que estás, por cierto, puedes caerte para allá, puedes tropezarte para allá", para otras cosas, no para Sarah Connor, ya para la librería. Pero sí, esa cojera, cojeé y ven por ahí los animadores dirigiéndome un poco para ver. Cuando les quedaron satisfechos, pues cogieron esa animación, la pasaron a Sarah Connor, la pusieron en esa escena, y esa cojera de Sarah Connor digital durante 2 segundos soy yo. Qué fantasía, de verdad. Decir eso. Esa es la explicación. Me he metido en el personaje de Sarah Connor. Está guay, está guay. Y para meterme en el personaje de Sarah Connor me tuve que meter en un traje de velcro. ¿Qué Que da tal? un calor. Eso te iba a decir. Sí, No ¿verdad? te puedes imaginar. Era la segunda vez que lo hacía. La primera vez también lo hice porque sabes que se puede hacer motion capture facial también. Te Sí. ponen un casco con no sé Sí, qué, sí. te pintan puntos en la cara y te ponen una cámara pues parecido al micro pero que es así grandota, tiene una cámara que te está mirando para adelante. Porque hay una cámara que va a registrar los movimientos relativos de esos puntos que te pintan en la cara. Vas hecho un Cristo, vas hecho un cuadro con la cara llena de puntos, el pelo para atrás, el casco ese puesto. Tengo fotos y son para verlas. Pero efectivamente para poder gesticular, porque también la tecnología de motion capture capta los movimientos faciales y los pasa a expresiones faciales. Y eso fue divertido también. ¿Y para qué película fue o para qué personaje se puede decir? Eso fue para librería. Yo Para creo que eso librería. fue para librería, sí, en general. Sí que me pusieron una colchoneta porque hubo que tirarse en un par de ocasiones. ¿Para qué fue aquello? No me acuerdo. Era para una peli en la que no estaba trabajando yo, por eso no me Encima. acuerdo bien. O sea, claro, porque estábamos trabajando en diferentes películas a la vez. Entonces, en ese momento, pues había 2 o 3 compañeros animadores que estaban trabajando en otra peli que no era la mía. Me dijeron: "Vente", dije: "Voy". Entonces no me acuerdo para qué era, pero recuerdo que me caí en una colchoneta, tuve que tropezarme, tuve que... ¿Cómo te apuntas a todo, eh? Es que se aprende un montón también. Haciendo Sí, claro. tontadas en el sótano se aprende un montón. Y bueno, pues vamos a ir ya directamente a cómo se hace un Terminator. Con cuidado. Sí, verdad. Los Rev 9, estos eran algo revolucionario porque, como vamos a hablar durante la película, se hace como una división, ¿no? Y como con partículas, etc. ¿Cómo se generan planos así? Bueno, en tu caso ya sé que tú trabajas en algo específico, en layout, pero al final tú verás también todo eso, ¿no? Todo el proceso. Claro, el proceso lo conocemos porque nos conocemos entre Eso departamentos, es. porque lo que necesitan unos departamentos, somos una cadena de montaje, vamos muy por Eso orden, es. y es importante saber qué está haciendo los departamentos que van antes que tú para que te pasen su trabajo de la manera que tú necesitas, y a la vez conocer en qué trabajan los que vienen después para tú poder pasarles tu parte del trabajo del modo en que ellos no lo necesitan. Entonces, pues sí, yo trabajo en el departamento de layout y nos encargamos, entre otras cosas, además del movimiento de cámara y del encuadre y todo de la composición de la escena y del blocking de animación. Es decir, todo aquello que, como la composición de la escena es nuestro, todo aquello que está delante de la cámara ocupando un espacio dentro de la composición afecta a la composición, Sí. y si se mueve también. Con lo cual, nosotros no somos animadores en el sentido de que no vamos a animar con detalle, pero aquello que se mueve delante de la cámara y la cámara cuando se mueve, sí que hacemos una animación inicial, le llaman blocking de animación, porque movemos las cosas del punto A al punto B a la velocidad que debe para que la composición, el layout que es de la escena, sea aprobado por el director, y después eso se pasa a los animadores que ya lo animan al detalle, y así que se ponen a animar dedos, brazos y lo que son nosotros no nos metemos, pero ellos sí. Entonces ese blocking de animación sí que es nuestro.
Y el tema de las partículas, cuando Eso estamos es. hablando de personajes que están hechos de partículas, es importante distinguir entre cosas que están animadas y cosas que están simuladas. No es lo mismo Ujú. porque las cosas animadas, los animadores, tienen que animar sus claves en caso de ser personajes o de bichos o objetos como vehículos que tienen partes móviles, sí que se animan animando esos manejadores y aplicando una clave por cada punto de animación. Luego el software lo que te hace es una iteración entre clave y clave, entonces esta mano está aquí, esta mano está aquí, le pongo X segundos o X fotogramas entre cada una de las claves y el software te hace una Sí. animación suave de un punto a otro, ¿vale? Esa es la iteración de las claves. Pues eso es animar. Entonces, los personajes tienen sus manejadores, que es donde los animadores colocan sus claves de animación al tiempo correcto. Pero cuando lo que tenemos es cosas que se mueven, que no tienen manejadores de animación, no se animan, sino que se simulan. Y estamos hablando, por ejemplo, de fluidos, agua, fuego, humo, nieve, pelo. El pelo no se anima pelo a pelo, ni rizo a rizo, sino que o la tela. La tela también se simula, porque son elementos que sí que dependen de los movimientos de los objetos con los que interactúan, en caso de la tela o del pelo, del personaje que lo lleva. Entonces, una vez que tienes el personaje animado, puedes simular cómo se va a comportar el pelo de ese personaje o la tela que lleva ese personaje sin necesidad de animarla, porque ahí entran otro tipo de parámetros como la textura, el peso, la gravedad. Dependiendo de la gravedad las cosas caen de una manera u otra, entonces eso es simulación, no es animación. Todo esto te lo estoy contando porque cuando llegamos a la animación de partículas suele ser además animación de fluidos. Es decir, un fluido no solamente es agua, no solamente es el líquido. Cuando tenemos una masa de un objeto hecho por partículas, si es un fluido, son gotas, ¿vale? Gotas de fluido, pero una masa de arena en un reloj de arena es un fluido, se comporta como un fluido, por ejemplo, dentro de un reloj de arena, por ejemplo. O en Ant-Man nos tocó, porque nosotros en Scanline éramos muy buenos en animación de fluidos, no solo de líquidos, que también, que por eso nos tocó Megalodón y nos tocó Aquaman, que hay mucha agua, Sí, claro. pero en Ant-Man, por ejemplo, nos tocó la secuencia de la lucha en la cocina, que dirás tú, porque había dos elementos que se comportaban como fluidos, que era, ¿te acuerdas de la secuencia en la que Sí, sí, está sí, sí. la avispa sobre una lámpara de cristal de araña, los malos disparan a la lámpara a lo loco, la lámpara cae y todos esos cristales se comportan como un fluido? No se simularon cristal a cristal. Entonces eso fue pues, un fluido de cristales donde las partículas son trozos de cristal y me tocó a mí además Ah, sí. animar el blocking de animación de la avispa esquivando esos cristales que iban cayendo como si fuera una avalancha de Qué cristal, chulo. claro. Entonces, eso también es una simulación de fluidos. Y la escena del salero, que lanzan el salero, disparan, el salero se hace gigante y va rodando, la sal que va dentro del salero es otro fluido también. Las partículas son granos de sal, pero es un fluido también. Y todo esto nos lleva de nuevo al Terminator, que está hecho de partículas metálicas o de nanopartículas, de Sí, como queramos llamarlas, pero que es un fluido y por tanto hay que simularlo cuando pasa el personaje a ser esa masa fluida con una forma concreta, con una viscosidad concreta, un peso concreto, las partículas tienen un rozamiento entre sí, es física, pues en el fondo los exacto. simuladores son simuladores pues, de animáticas y de físicas para ver para que las cosas se muevan con una verosimilitud, claro, iba a decir veracidad, pero ese dicho afortunadamente no existe. Pero tiene que parecer que sí, entonces tiene que tener Sí. una verosimilitud en la forma a la hora de moverse. Toma rollo, te he soltado. No, no, sí, sí, además es muy interesante porque es que durante la película es verdad que nos parece impresionante ese efecto en concreto, nos parece brutal porque no es tan fácil de hacer, las partículas siempre son muy difíciles de que queden bien, siempre hemos hablado del fuego, el agua, partículas en general, que a veces quedan muy vistosas, pero otras veces quedan muy cochambrosas, o sea, sobre todo en volumétricas de humo, niebla,
cosas así quedan bastante, puede quedar muy bien o hacer que la escena esté muy mal. Y en este caso es un efecto especial que dura poquito, pero está súper bien, queda muy aparente todavía, o sea, es una barbaridad. Y el hecho de que dure poquito probablemente juega a su favor, porque podemos dedicarle El tiempo y tiempo, mimo a claro, que vaya quedando, porque normalmente los efectos cuando no quedan perfectos, en general los efectos visuales, cuando no quedan perfectos es porque no hemos tenido todo el tiempo que nos hubiera gustado, eso en es así. general. Eso es. Pero sí, las partículas, hay veces que es complejo, especialmente esas que tú mencionas y sobre todo cuando van juntas. Cuando tienes niebla que se junta con fuego, con humo y con nieve, Joder, porque por lo que sea hay cosas que explotan en invierno, entonces es complicado porque cada textura y cada sustancia se comporta de una manera diferente y además interactúan entre sí y por eso siempre es de noche, así no se nota. y lo que sería el layout de las escenas del futuro, ¿estuviste involucrada? Porque, Hombre, la escena de apertura, exactamente. esa es toda mía. Buah, pues, Los Terminators, los T-1000 saliendo del agua, exacto. avanzando hacia la playa, que por cierto es una playa de Almería. Así, ¿eh? Ah, Se bueno, sí, rodó todo en todo, Almería. todo en España, sí, es verdad, la Está toda mayoría. rodada en España. De hecho, la presa donde ellas caen, el coche se queda colgando y ellas caen por la Sí, sí, presa al río y tal y cual, es una presa de Guadalajara. sí, Que es cierto, es ahora cierto. no me acuerdo del nombre, demonios, pero es una de las presas más bonitas y más cinematográficas que tenemos en España desde ahí. Y el desembarco de la secuencia de apertura de la peli está rodado en una playa de Almería y esa es toda mía. De hecho, tenemos el clásico, no podía faltar, pie del T-1000 pisando una calavera Exacto. y todos esos huesecillos humanos que hay repartidos por toda la playa en esa secuencia los puse yo uno a uno. No fastidies, son CGI, ¿eh? Correcto. Bueno, todos no. Sí que hay parte de la playa que está Vale. grabada en realidad, entonces sí que se pusieron además se Sí. utiliza mucho para la referencia de realidad y de tamaños y de tal. Entonces sí que hay algunos que sí que son reales, pero hay que rellenar y poner bonito luego digitalmente. Uno a uno. Pues no me harté a poner yo ahí calaveras y tibias y fémures y Madre mía. gente muerta por ahí. Ahora que agradecemos Sí, sí. mucho el que además la iluminación y lo que es el tono azulado, esa noche americana que ya impuso Cameron en la primera y en la segunda, pues volviera de esa manera, ¿no? Entonces, joder, Es un homenaje es un escenón. totalmente. Sí. Desde la luz hasta, te digo, el pisar la calavera, que ya parece que no podemos hacer una de Terminator sin que un T-1000 pise una calavera y suene el crujido. O sea, pues Totalmente. ahí. Esa es mía. Más cositas de Terminator. ¿Qué plano, pues por ejemplo, le enseñarías a alguien para explicarle cómo funcionan realmente los efectos visuales? ¿Qué plano te parece el más complejo de la película? Si puedes acordarte, vamos. Plano complejo. Es que En el que haya hay trabajado jaleo. más gente, porque sí es verdad que... También ten en cuenta que nosotros hemos trabajado en un número limitado de secuencias porque se reparte por estudios, por Sí, secuencias. cierto. Entonces, Scanline no trabajó en todas las secuencias de la peli, pero las hay muy complejas. Mira, una de las que me tocó a mí, precisamente volviendo a la de la... Es que nos tocó toda la secuencia de la presa de Guadalajara. Nos Sí, sí. tocó a nosotros. Y el choque, claro, porque viene el Humvee, el coche, viene con un paracaídas volando por el aire, choca contra la presa, se queda colgado de la presa, el coche cuelga de las cuerdas, es que eso sí que fue complejo, Joder. cuelga de las cuerdas del paracaídas, ellas consiguen salir, el Humvee cae al agua, todo eso fue un jaleo, fue un pollo al ajillo porque se nos mezcló. Claro, vienes de un objeto que vuela, que eso ya de por sí es bastante complejo porque todo se mueve en las direcciones en las que es complejo. Sí. El layout en sí es muy complejo porque todo se mueve, la cámara vuela, todo gira, te chocas contra algo, te quedas colgando, rebotas contra la pared, y ahí tiene que... O sea, a lo mejor no queda tan visualmente impactante al espectador. Es decir, igual no es la secuencia o los planos más impactantes en el cine, pero cuando trabajas en ellos sí que son de los más complejos de hacer. A lo mejor no de ver,
Eso es lo que me refería yo. Pero sí, el Humvee volador, pues no nos dio... Es un Humvee en paracaídas chocando contra la presa. ¿Me estás contando? Impresionante. A mí me parece que las secuencias de acción de esta película están estupendamente rodadas Yo creo que sí, yo creo que y sí. ejecutadas muy bien. Pero vosotros no estáis involucrados en el de-aging del Terminator, de Sarah Connor del principio, ¿verdad? Del principio no, esas secuencias no. La que nos tocó desde el principio fue la secuencia de apertura precisamente porque había fluidos. Entonces, Vale. ese tipo de secuencias se suelen repartir Sí, por... por es estudios. es un bidding, claro, es decir, los estudios proponen y el cliente otorga a cada estudio dependiendo de las... Hay diferentes especialidades, cada estudio tiene su pequeña especialización y pues por costes y tiempos o por lo que sea. Y evidentemente a nosotros nos suele tocar los que tienen agua, por eso Sí. nos tocó el Humvee, la presa de agua y la de apertura porque los Terminators salen del agua. Entonces se nos daba muy bien el agua y nos tocó esa. Pero a partir de ahí, la siguiente ya no es nuestra. Vale, vale, sí, sí. ¿Tú qué opinas de ella? Tú cuéntame. Yo la verdad que me parece que es una proeza. A día de hoy La verdad es que todavía, sí, ¿eh? La sí, verdad es que a sí. mí me lo parece. El de La Aging, verdad es que sobre sí. todo, yo dije, el de Sarah Connor y el de John están muy bien. El de Schwarzenegger lo veo un poco más, o sea, el del Terminator parece más de como si lo hubieran mezclado con los vigilantes de la playa o algo así. Si es verdad que está como más morenito, no sé, Y no fíjate sé, que es tenemos raro. muchas más referencias de De Arnold Arnold, Schwarzenegger en todas sus edades sí. que de John o de Linda. Simplemente porque Schwarzenegger ha sido filmado y fotografiado desde muy jovencito centenares de veces. Me sorprendió eso. Pero, El de Edward Furlong es una barbaridad, pero también estamos tan acostumbrados a ver a Schwarzenegger que es más fácil, yo creo, igual, exacto. de que te dé al ojo. Es más difícil engañarnos porque le conocemos mucho mejor. Puede ser, puede ser. Puede Y ser. bueno, también quería preguntarte algo, fuera ya de Terminator, sobre lo que sería la inteligencia artificial, que ya os habrán preguntado y estaréis ya cansados de hablar de ello. Pero es lo que toca. Es Es lo lo que que toca. toca. Es lo que toca. ¿Creéis que va a acabar con vuestro trabajo? Que ha venido para quedarse? ¿Que va a ser una herramienta más para vosotros? Yo me puedo equivocar, ¿vale? Igual cuando volvemos a hacer esta pregunta en 5 años y me traigo mis palabras. Pero yo soy optimista, en el sentido de que, además me baso un poco en la historia de la tecnología para afianzar un poco esta opinión en la que esto ya nos ha pasado antes. Es decir, ha habido avances tecnológicos que han supuesto un, un hito rompedor en general, la tecnología en general, pero en el cine especialmente, en el que todo el mundo se echaba las manos a la cabeza y parecía que todo se iba a ir al traste y luego no fue para tanto. Entonces yo creo que va a ser algo parecido, es decir, la inteligencia artificial efectivamente es una tecnología no tan novedosa como mucha gente piensa. Llevamos muchos años utilizando inteligencia artificial en la tecnología, lo que pasa que desde hace muy poquito ahora está al alcance de todo el mundo y evidentemente pues es mucho más presente en todas partes. Pero no es tan novedosa como parece. Lo que pasa es que sí, que el impacto está siendo muy importante, pero yo creo que va a ser una herramienta más. Es decir, tenemos la obligación de comprenderla, de saber manejarla, de gestionarla bien, de legislarla, porque como todo poder requiere una responsabilidad y si algo nos ha enseñado los cómics de Marvel es que la tecnología se puede usar para el mal y Total. para el bien. De modo que efectivamente nos tenemos que poner las pilas porque hay trabajo que hacer, porque sí que está cambiando la industria, es absurdo negarlo y no se puede parar. O sea, igual que no se puede parar el mar con las manos, esto no se puede parar. Yo suelo decir, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero aquellos que sepan usar la inteligencia artificial mejor que tú igual sí. Así que ponte las pilas porque sí va a cambiar la industria, es decir, va a haber muchos procesos de trabajo que van a cambiar, se van a hacer de manera diferente, va a haber puestos de trabajo que van a desaparecer, sí,
¿vale? Y otros que van a aparecer. Empieza a haber estudios que empiezan a tener un departamento de inteligencia artificial. Exacto. Entonces, sí que es verdad que hay procesos mecánicos que vamos a dejar de tener que hacerlos nosotros, bendita sea la inteligencia artificial, y otras cosas que si no tienes un buen artista bien formado usando esa inteligencia artificial, además lo estamos viendo, los resultados son auténticos churros. Se puede hacer bien y se puede hacer mal. Tú coges a 10 artistas o 10 personas que se consideren creativas o del tipo que sea, 10 personas random por la calle. Les das la misma herramienta de inteligencia artificial y el mismo objetivo de trabajo, generar una imagen de lo que sea, y te van a dar 10 trabajos completamente diferentes, unos muy buenos, otros muy malos, y otros mediocres en la media, que es lo que están en la media van a ser mediocres. Es decir, va a seguir siendo necesaria la mano y la creatividad de la inteligencia natural. Allí donde esté, que no está en todas partes tampoco, para poder manejar correctamente esa inteligencia artificial y que los resultados sean los deseados por los cineastas, que siguen siendo útiles y necesarios y no nos vamos a quedar sin trabajo. Vamos a tener más trabajo en unos sitios y menos en otros. Como pasó cuando llegaron los ordenadores al cine, o cuando llegó el color, o cuando llegó el sonido, revolucionó también la industria, o cuando... Esto ha pasado ya muchas veces y no ha sido para tanto. No solo no ha sido para tanto, sino que hemos sido mejor. Exacto. Pues... Y se ha hecho mucha mierda también, siempre, pero siempre, eso ha pasado siempre, seguirá pasando siempre. Totalmente. Yo siempre pienso que la inteligencia artificial no puede crear nada nuevo, por lo tanto, para lo nuevo tiene que haber siempre alguien, porque la inteligencia artificial solo copia, tienes que adiestrarla y por eso... La inteligencia artificial obedece. Exactamente, yo siempre digo, no vas a ver mejorar gracias a la inteligencia artificial los efectos visuales. ¿Por qué? Porque se está copiando lo que existe. Tiene que haber alguien que pongas detrás. a alguien que sepa muy bien lo que está haciendo y que realmente use la herramienta para hacer avanzar la industria, como ha pasado toda la vida. Exactamente. Creo yo, insisto, igual me trago mis palabras dentro de los años, pero esa es mi sensación, que normalmente no es para tanto. También me acuerdo cuando Phil Tippett estaba trabajando en Parque Jurásico y le comía la tostada la animación por ordenador, pues... Estaba él con sus muñequitos de plastilina moviendo los dinosaurios frame a frame, y llegaron los ordenadores y bueno, la anécdota de que cuando él vio la primera animación del Tyrannosaurus Rex por ordenador dijo: estoy extinto. Eso es. Total. Y Spielberg cogió esa frase y la pasó a la película. Y se la pasó a los paleontólogos. Sí. A los paleontólogos diciendo: estamos extintos. Pues efectivamente, pues eso, pues así funciona la tecnología, no nos podemos resistir. Bueno, por Dios, bendita sea. También se ha reinventado y ha seguido haciendo cosas, Phil Tippett. O sea. Y sí, exacto. Phil Tippett sigue siendo leyenda y lo será toda la vida, y le debemos muchísimo en la industria, y los que estamos haciendo cosas digitales le debemos a gente como él, a la era predigital, todo lo que ellos avanzaron para que estemos donde estamos. Totalmente. Bien, vamos a ver. Gracias, Phil. Has trabajado a las órdenes de Peter Jackson, Zack Snyder, Ridley Scott, James Gunn, Tim Miller. ¿Hay algo que todos los grandes directores tengan en común? ¿O has visto algo en los genios que te hayan dado sus directrices, o han estado la mayoría muy despegados? ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Pues es que son tan dispares como personas son, la verdad. Yo creo que un gran director, en general, es el que hace las cosas a su manera. Es decir, un gran cineasta es el que lleva la voz cantante, lleva la voz de mando, es el director de orquesta. Cuando pones... Hay excepciones, evidentemente, pero cuando pones una película a las órdenes de un comité, no sale arte. Sale entretenimiento, salen otras cosas. Pero cuando sale arte que no podía haber salido de otra manera, es cuando pones un cineasta al que se le da libertad, cierta libertad al menos, para crear y dirigir y mandar. Demonios, que creo que fue... ¿Qué cineasta fue el que dijo que la única dictadura que se aceptada hoy en día es la del director de cine en un rodaje? Y es verdad. Y ya te digo, los hay con mejor temperamento o peor temperamento, los hay con una visión más clara o con una visión más flexible,
pero en general yo creo que eso es lo que les une a todos. Pero Por eso, ejemplo, James Cameron es de los que es difícil, es un reto trabajar con él porque él tiene la película ya hecha en la cabeza, ujú. ¿vale? Y la tiene hecha, o sea, para él rodar y montar y terminar la película es el trámite, porque la película ya está hecha. Entonces no lo puedes decir, no te puedes salir de lo que él te pide. Te pide esto. Te sales un poco, oye, James, y si no, esto. Y hasta que no le das exactamente lo que él quiere, no para, y además no para, de que es legendariamente difícil trabajar con él, porque es difícil trabajar con él. De los que se oyen gritos en el rodaje y Así tal. es. Sí, la anécdota, que creo que es verdad, de que tenía una pistola de clavos durante el rodaje de Avatar. Y cada Así vez, es. claro, es que durante el rodaje de una película así hay mucha gente en el rodaje, mucha gente. El equipo es enorme. Entre asistentes, cámaras, técnicos, eléctricos, hay muchísima gente. Cada vez que a alguien le sonaba el móvil, lo clavaba en la pared con la pistola de ¿En clavos. Y serio? creo que acabó como con 40 móviles clavados en la pared. Imagínate que James Cameron te quita el móvil porque te suena un mensaje y te lo clava en la pared. Bueno, pues ese es James Cameron. Te creo. Pero luego está otro tipo de directores como Peter Jackson. Es diferente. Peter Jackson sí que tiene una dirección clara en la cabeza, pero no es tan estricto. Entonces sí que te puede dar instrucciones del tipo, dame opciones. Entonces le puedes Ujú. presentar 5 o 6 opciones y te dice, vale, me gusta esta, tiramos por aquí. Entonces sí que tienes un poco más de oportunidad de innovar y presentar posibilidades. Sí, lo he visto Pero con el sello de aprobado por Peter Jackson. Exacto. Y alguna vez dice, quiero esto y esto junto y hace cosas así, Claro, sí. entonces, claro, son todos tan distintos como personas distintas son, claro. Pero te ha sorprendido que alguno sea más exigente que otro o que te haya dicho, "Joder, trabajar con este, me lo pensaría dos veces". Fíjate que los más exigentes o los proyectos más exigentes son aquellos en los de mayor presupuesto, mayor Claro. presión presupuestaria, y suelen ser, en mi caso, en mi experiencia, pues las sagas de presión de taquilla. Es decir, Marvel, Sí. Star Wars, este tipo de proyectos han sido los más duros por aquello de que no te dejan salirte del píxel que piden, y porque hay un comité, todo el mundo opina, y es un poco caos y ya sabemos cómo van. Curiosamente, las películas más flexibles y más divertidas de trabajar son las películas de menor presupuesto y por lo tanto menor presión. Yo me lo he pasado 1000 veces mejor trabajando en Megalodon o en Power Rangers o Sí, en ¿eh? Tomb Raider, ¿sabes? Que son películas que tienen su presupuesto, efectivamente, de efectos visuales, pero no requiere, no hay esa versión de taquilla que tiene Marvel, por ejemplo, que tiene que hacer X millonísimos para poder considerarlo un éxito, y la presión es muchísimo mayor. ¿Tú también tienes esa creencia actual que se tiene de que están empeorando los efectos visuales? No. No entiendo de dónde saca la gente todo esto. Si es verdad que sacan planos de David Jones o de Optimus Prime, sí, son muy buenos, pero también hay cosas así y muy superiores actualmente. No Yo sé en qué creo que eso viene. Yo tengo nostalgia. mi teoría. No, y sobre todo porque aquello del pasado, que es muy bueno, sobrevive el paso del tiempo. Lo Claro. que es malo, no. Entonces, todavía existe esa creencia, existirá toda la vida, supongo, de antiguamente se hacía mejor cine, porque fíjate esta, los clásicos, claro. Pero en aquella época de los clásicos, que tú puedes nombrarme 10 películas buenísimas clásicas, y parece que hoy en día no se hace cine de ese, te olvidas de las 300 malísimas que se hicieron a la vez, pero que no han llegado a la memoria ni han trascendido en absoluto porque eran malísimas. Entonces, hoy en día el ratio cine bueno, cine malo es el mismo, o incluso mejor, hay mejor cine bueno, pero como el pasado es más grande que el presente, parece que se hacía mejor cine en el pasado porque se olvida fácilmente uno del malo. Pero yo creo que no, yo creo que si somos equitativos y miramos con perspectiva y con datos, yo creo que el cine bueno ha existido siempre y el cine malo también. Y Sí, siempre exactamente. existirá, y así es, creo yo, no sé. Totalmente. Si pudieras volver a trabajar en una película que se ha hecho, ¿cuál sería? O sea, quiero decir, ¿en qué proyecto que has visto que te hubiera gustado estar?
Fácil. Mad Max Fury Road. Pues Mad mira, Max, no me lo imaginaba, pero sí, no me extraña. ¿no? Mad Max a mí me parece una obra primero que es una obra maestra del cine de acción de las últimas décadas, las últimas décadas. Sí, Me parece una obra magistral. Dentro de que el libreto, el guión no es que sea muy complejo. Si lo no, piensas, hay que ir del punto A al punto B y cuando llegamos al punto B hay que volver al punto A. O sea, es decir, no hay más, no, no, no. no hay más, eso es todo lo que hay. Pero visualmente y en cuestión de acción, las escenas de acción, o sea, yo no estaba preparada para lo que vi en el cine aquel día. O sea, según empezó la película, despegué la espalda del respaldo, agarré así los reposabrazos y no me pude relajar hasta el final. Dije, ¿qué he visto? No sé qué he visto. Una maravilla que no te deja ni respirar. Y concretamente, además, es para mí uno de los mejores ejemplos de cómo combinar efectos prácticos y efectos digitales. Porque hay muchísimos efectos prácticos, los coches son todos reales. Se construyeron, creo que son 400 o 500 coches reales, funcionales, uno a uno, todos distintos, y todos corren por el desierto de Sudáfrica, que Ujú. fue donde se rodó, a lo loco. Y evidentemente hay mucho efecto digital, hay muchísimo efecto digital, muchos fondos, mucho borrado de cable, muchas explosiones, pero tú no sabes dónde empieza lo real y dónde empieza lo digital. Y eso a mí me parece muy difícil de hacer, y ahí es donde está la maestría de una película como esa. De que sabes que hay mucho real, pero no sabes exactamente dónde, ni cómo, y me habría dado cualquier... Y además justo George Miller, que es uno Sí. de mis Ujú. ídolos cinematográficos del mundo, fue mi jefe en su película anterior. Trabajé con él en Happy Feet 2. Qué grande, es verdad. Cierto es. Porque Sí, sí, sí. pasó de animar pingüinos bailando a 500 coches echando fuego o corriendo por el desierto, y es con 86 años, ¿vale? Un octogenario que por lo que sea se le da bien todo. Me parece un puñetero genio del cine ese hombre. Sí. No, además que luego primero lo hizo al revés, ¿no? Había hecho ya Mad Max y se puso a hacer pues cosas con... no, era el de Babe, el cerrito valiente, ¿no? Un Por eso cerdito que digo. habla, o El Por aceite eso de digo. Lorenzo, una película que no tiene efectos visuales ni efectos de ningún tipo, y es una de las mejores películas dramáticas que existe en la historia. Qué peliculón, por Dios, y no tiene nada que ver con nada. Pero lo hizo, le salió de maravilla y siguió, y luego volvió a Mad Max, pues porque pues por mis 85 cumpleaños vamos a hacer otro Mad Max. Y te hace el mejor Mad Max de la historia del cine, este hombre. Y con eso va acorde con mi siguiente pregunta. Oh my god. La demonización de los efectos visuales. Ya En estamos esa pe... acostumbrados también. Sí, sí, pero es que, bueno, estáis acostumbrados de un tiempo a esta parte, porque de hecho, yo creo que Mad Max y Napoleón y en estas épocas empezó a decirse que ni un solo plano en CGI, ni uno. Y hoy en día se sigue diciendo de un montón de películas, no hay un solo... Pero es que ¿quién se cree eso? Lo primero. Y lo Y segundo luego, es... ¿por qué eso es virtud? Eh, pues porque se ha demonizado, porque ahora el CGI es malo. Por eso yo creo que va con lo anterior, ¿no? La gente piensa que el CGI de ahora es peor que el de antes, pero todavía hay gente que piensa que la jirafa de The Last of Us era CGI y que la caída de John Ventral era también CGI. Y eso era real, todo lo demás era mentira, ¿no? La gente no sabe, ahora, hoy en día, muchas veces distinguir lo que es real y lo que es no. Y pues eso. Para ti, ¿tú crees que en este sentido lo que es el CGI está demonizado? Sí, no, ¿tú lo ves bien? ¿Cómo lo Sí, ves? siempre habrá detractores y siempre habrá quien dice eso de, "Buah, está hecho por ordenador, eso es trampa", o como si fuera más fácil o más barato o más rápido, que no, necesariamente. Y el hecho de que no siempre se pueda distinguir esos no sepan distinguir lo que es real de lo que es digital, nos da la razón, porque si no sabes distinguirlo, tan malo no será. Digo yo, eso es lo primero. Y luego que todo lleva CGI. No, es que Todo. la postproducción hoy en día es digital, y aunque solamente sea cambiar, borrar unos cables, añadir un poco de humor, cambiar el color o... Mira, también me gusta poner el ejemplo de Joker. Nosotros trabajamos en Joker y durante un tiempo
O incluso hay quien lo sigue creyendo, se sigue diciendo que Joker no tiene efectos digitales porque se grabaron sin pantallas croma. A ver, alma de cántaro. Que no hubiera. Y es verdad, no se rodó sin pantallas croma. Eso no quiere decir que no haya CGI. Pues no nos hinchamos a cambiar coches, modelos de coches, todo el fondo de la ciudad es digital. O sea, transformamos Chicago en Gotham cambiando cada edificio. Y sin pantallas croma. De hecho, hay un par de pantallas croma también, es verdad. Pero bueno, sí, vale, hay muy poquísimas pantallas croma. Pero el trabajo digital es tremendo, tremendo en Joker. Y el hecho de que no se sepa y no se vea demuestra que está bien hecho, porque esa es nuestra maldición, entre comillas. Nuestro trabajo cuando está bien hecho no se ve, pero bueno, está ahí, ya te aseguro yo que está ahí. Ha llegado el nivel tan alto que en los documentales en los cómo se hizo, las pantallas verdes las ponen grises para que no se note que están ahí. Eso ya me parece ridículo. Eso no lo he visto yo, sí. ¿No lo has visto? Sí. Hay en cómo se hizo, que si te fijas bien, parecen muros y no se ve que son verdes. Son backlots de estos con edificios. Para simular como, no. No hay pantalla verde. No, mentira. No hay ni una pantalla verde. Ay, de verdad. La pistola de Joker en el manicomio es digital. También, ¿eh? La pusimos nosotros. Y de esa pistola no habla nadie, porque total, no se nota. ¡Ay! No. Hay mucho talento y mucho tiempo. Por eso me empeño yo tanto en contar cómo se hace los efectos visuales, porque el trabajo de mis compañeros es muy valioso, el talento que hay detrás de todo eso y el tiempo y el esfuerzo que hay detrás de cada plano en los que la gente no sabe que hay efectos visuales es muchísimo. Y no se puede valorar lo que no se conoce. Entonces, yo procuro darlo a conocer para que se pueda valorar mejor, porque hay muchísimo talento ahí. Para eso, pasaros por su canal en YouTube, que tiene ahí un montón de cosas. Buscáis Carolina Jiménez, porque también antes tenías el de OK Infografía, pero no sé si... Lo mismo sigue siendo. Yo creo que es ¿no? por eso que Infografía sale igual. Sí, ¿verdad? Vale. Sale igual. Sí, OK Infografía o Carolina Jiménez y ahí aparece. Una pasada porque tiene un montón de trabajos que podéis ver y los explica además muy bien. Y un par de preguntas finales. La primera es, ¿llevas ya media vida ayudando a crear mundos imposibles? Cuando dentro de 20 años mires atrás y veas toda tu filmografía, ¿qué te gustaría que la gente recordara de tu trabajo? Pues fíjate que me gustaría más... Yo creo que estoy más orgullosa, evidentemente, del trabajo que he hecho, pero en las películas que he trabajado, pero estoy muy orgullosa de las películas en las que he trabajado, no porque mi trabajo haya sido muy significativo para esas películas, porque yo soy una persona, una pequeña pieza en una maquinaria gigante. Entonces, si estoy orgullosa de ese trabajo es porque soy una friki incurable y me hace mucha ilusión ver mi nombre en según qué películas o qué universos o porque me apasiona el cine, no porque mi trabajo haya sido especialmente significativo respecto al resto de mis compañeros, que no lo ha sido, porque todos ellos tienen más talento que yo. Pero sí que me hace más ilusión la parte más divulgativa y más educativa, ¿sabes? Cuando voy a dar charlas a coles o a institutos o a festivales de cine y me toca descubrirle este mundo a gente que no lo conoce y se despiertan vocaciones porque hay gente que no lo conocía y cuando lo conoce se quiere unir a esta gran familia que es los efectos visuales, y cuando ves la cara de sorpresa en los espectadores que dicen, ostras, no sabía que se hacía así, cómo mola. Entonces, ese tipo de trabajo me reporta más satisfacción personal en cuanto a esforzarme por hacerlo de cierta manera, que en sí lo otro, que es efectivamente muchísima satisfacción también, pero por lo friki y por formar parte de un equipo grandísimo en el que no soy visible ni quiero serlo, simplemente soy muy pesada porque me gusta hablar de mierdas, como digo yo, y ya está. Pero somos un equipo enorme y todos mis compañeros, ya te digo, es gente muy grande, de muchísimo talento y cuyo trabajo quiero que se conozca y se valore. Y ya por último, para mí creo que ya es suficiente, porque nos has traído muchas cosas, nos has traído muchas anécdotas y cosillas muy divertidas. Y me gustaría saber
Ya hemos hablado del pasado, que en que te hubiera gustado trabajar, y me gustaría saber el futuro. ¿En qué te gustaría trabajar? ¿Franquicias, películas, con directores? Me alegra que me hagas esa pregunta porque tengo una espinita clavada todavía que tengo que... Tenía dos cosas pendientes que no terminaban de salir. Una, bueno, cumplí mi sueño con el Hobbit, evidentemente, con Terminator, con Cosmos. Yo que soy muy fan de Cosmos y de la astronomía y Me que a mí encanta. también Carl Sagan, el Cosmos de los años 80 a mí me cambió la vida también de niña y pude trabajar en el nuevo Cosmos. Son cosas menos llamativas, pero que personalmente son un huequito en mi corazón. Todo eso para mí han sido como, check, check, check. Pero me faltaban Star Wars y Spielberg, que se me estaban resistiendo, que son dos de mis... También soy muy fan de ambas cosas. Star Wars pude hacer el check y no fue fácil porque Star Wars hasta hace bien pocos años, solo lo hacía en ILM, evidentemente. ILM, que es el estudio Sí, de George Lucas, son los que hacían todo lo que tuviera relación con Star Wars y muy merecido, sí. efectivamente. Entonces, si querías trabajar en el universo Star Wars, había que trabajar en ILM. Y yo nunca trabajé en ILM. Entonces, pero llegó un momento, sobre todo después de la pandemia, que el universo Star Wars se expandió a hacer series, y empezó a haber más trabajo, y empezaron a abrir un poco las puertas. Y estando trabajando en Skyline, nos llegó la oportunidad de trabajar en Andor. Y cuando me enteré, mira, corrí a mi supervisora, digo, por favor, digo, como somos un departamento muy grande y nos dividen por proyectos, ¿sabes? Uno estaba trabajando en una peli, otros en otra, nos íbamos repartiendo. Y yo estaba en ese momento trabajando, no me acuerdo en qué, la verdad, me estaba trabajando en otra cosa. Y cuando me enteré que nos llegaba Andor, fui y dije, por lo menos aunque sea un plano, dame un plano, poder decir que trabajaba en Star Wars, dame un plano. Y me dio una secuencia completa y pude trabajar en Andor. Y me dijo, sí, ya me imaginaba que me lo ibas a pedir, Carolina. Digo, sí, 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 sí. ¿Y cuál fue Y la pues secuencia? fueron los exteriores, fueron la mayoría exteriores, los aterrizajes y despegues de naves espaciales, hay Ajá, unos cuantos planos de Andor y también hay una presa, el plano de la presa, hay una vale. presa concreta que esa no fue de Guadalajara, no sé cuál fue, pero los planos de la presa también pude trabajar yo, entonces no fueron muchos, pero sí que lo suficientes como para poder decir, claro, porque si trabajas en la industria es por convenio, tienes que haber Sí, trabajado en un mínimo de X planos para poder salir en los créditos y tal y cual. Bueno, pues check. Tengo Star Wars gracias a Andor, que además es un grandísimo proyecto, así que check. Pero me falta Spielberg. te falta Por lo que Spielberg, ¿eh? sea, me ha sido escurridizo hasta ahora, no me ha tocado porque, claro, no elegimos las pelis en las que trabajamos, son las Sí. que le toca al estudio en el que estés trabajando, son las que le otorgan y tal. Así que, pero ya caerá, que sigue en activo, menos mal, por Dios. Sí, sí. Y espero todavía que esa ocasión surja, ya veremos. Bueno, igual vuelves además también con Peter Jackson, que ha dicho ahora que se va a poner con Tintín, y digo, pues mira, Che, que a ya era ver hora, que le tenía abandonado, que prometieron y estamos aquí esperando. lo que ha tardado el señor. ¿Eh? Bueno, Pues, pero lo mismo James Cameron con Avatar, que tardó 8 años en sacar Avatar y después prometió otras 7, ya no hace tanta falta. Pero bueno, pues nada, Carolina, de verdad, ha sido un absoluto placer tenerte aquí de nuevo. Efectivamente, puede que tengamos más de Carolina en la guarida más adelante. Y de verdad, es cuando tú quieras, por supuesto. un placer, de verdad. Pues mil gracias a ti y nada, pues seguimos conectados por el cine y las redes y nos cruzaremos de nuevo. Gracias, Asier.